Bueno, Mariana, bienvenida acá a Lodge, en Ruta 51 y Francisco Verdi, el lugar que nos prestan los chicos, el nuevo restaurante. Yo la verdad que te contaba recién, no te conocía, no sabía, me dijeron, mirá, está esta chica que puedes entrevistar, y cuando entré flashé, porque me cuesta encontrar gente de Ramallo que haya hecho cosas grosas, y para mí lo que vos haces es grosso, en serio. Así que bueno, un gusto primero y gracias por haber venido. Bueno, gracias por invitarme, Joaco. Un placer. Te presento como artista, Dale. ¿sí? Sí. Es grosso, o sea, decir soy artista. ¿Te costó llegar a ese término, a esa carátula, o siempre dijiste yo quiero ser artista, soy artista? No, me costó. ¿Te costó? Sí. Así muy de a poco fue. Sí, en realidad hay un momento que la palabra te parece demasiado solemne y hay otro momento en el cual te la apropias porque te das cuenta que no tenés otra manera de nombrarte, digamos. Bien. Pero sí, fue un camino también. Sí. Ok, vos estudiaste en la Escuela de Bellas Artes. Yo estudié licenciatura en Artes en Rosario y estudié diseño gráfico también. Bien. Y sí, digamos como que hacer la carrera no te otorga el título, ¿viste? También Claro. es como que... me contó tu madre, hablando con ella, mira. que de muy chiquita empezaste a dibujar, que ellos te mandaban en todo, Sí. como si fuese un operativo, que te subían a un colectivo, te esperaba la otra persona en la parada del colectivo, después Sí. te mandaban de nuevo, avisaban, era todo un... Sí, tenía 8 años creo, cuando arranqué en el taller de Adriana Cosi, Sí, que por suerte di con ese lugar, ¿viste? Ella es increíble. Y sí, de los 8 a los 18 me formé con ella un montón. mucho tiempo, sí. Sí. Sí, siempre fue lo que me apasionó hacer, o sea, de recuerdos de chica era, mi abuelo tenía una inmobiliaria y tenía como una oficina y un escritorio de todo para trabajar y yo sentía que era mi lugar de trabajo, siempre estaba ahí, me pasaba todas las tardes ahí dibujando, me encantaba. Bien, ¿y qué era para vos dibujar ahí en ese momento, a esa edad? Al principio yo creo que, de hecho yo soy formadora, también doy talleres de arte y siempre hablo de esto. Doy un taller que se llama Taller de Introducción al Dibujo, donde hablo justamente de eso, de la idea de que el primer lenguaje que tenemos es el lenguaje visual, o sea, todos dibujamos antes de escribir. Uh-huh. Y por alguna razón en un momento de la vida dejas de hacerlo, siendo que fue tu lenguaje primario y en un momento en el cual no lo sentías como algo limitante, ¿viste? Y yo me canso de escuchar gente que viene a mi taller y me dice yo no sé dibujar, es para principiantes. Y yo siempre, digamos, mi postura ante el dibujo es todos sabemos dibujar, solo que no le damos entidad a nuestra forma de dibujo y no lo cultivamos. Digo, es como tan simple como eso, como aprender a andar en bicicleta y después llega un momento que lo haces sin pensar. Entonces quiere decir, era como algo comunicativo, como de una manera de comunicar. Es una manera para mí de depositar mucho de esa forma, digamos, es como una manera de canalizar, de algún modo. Y en ese momento era así. En ese momento sí, bueno, no era consciente de eso, pero lo hacía como un juego. Y hoy en día sigue siendo es lo mismo. Sí, para mí el dibujo es un momento de mucho placer, sentarme a dibujar creo que es lo que más me gusta hacer en la vida, o sea, amo dibujar y creo que está bueno cuando no lo cargas del peso del deber, ¿no? Si bien hoy es mi profesión, digo, está bueno cuando no lo cargo de ese peso y lo puedo seguir haciendo con el placer de hacerlo como lo hice siempre, digamos. ¿Vos vivís de pintar? Sí, de dibujar. De dibujar. Sobre todo me enfoco más en el dibujo y de dar clases también, pero sí, básicamente de dibujar y de vender mi trabajo. ¿Cómo es pasar de estar acá en Ramallo, en un pueblo con todas las limitaciones que puede llegar a tener, a estar en una galería de arte con gente que lleva su copa de vino y son clase alta, no sé qué? ¿Cómo es eso? Es medio un flash, ¿no? No, mira, yo en algún momento lo sentía como algo disociado. Y a poco siento que se va unificando a poco. Que yo soy un poco de esas dos cosas y que eso está en mí también. Digo, yo no estoy escindida de esta vida. Vuelvo mucho a este lugar, tengo amigas y amigos acá, o sea, es parte de lo que soy. Y también uno tiene una fantasía también de la vida en la ciudad o de otros circuitos y en realidad somos todos como, las miserias están en todos lados y
y la simpleza está en todos lados y no lo vivo como algo muy, la verdad, muy distinto. No, porque a mí viste, cuando veo así que veo fotos en tu Instagram donde estás en galerías con gente, con todo ahí muy cuidado y por ahí venís acá y me da como el ciudadano ilustre de la película. ¿Viste? Cuando lo llevan y lo sacan a pasear en el autobomba. Bueno, sí. Alguna vez me hicieron ese chiste. O sí, sea, como que no es para nada eso, ¿no? Creo que, no sé, yo siento que de a poco, en algún momento era raro, digo, porque empezás a vincularte con gente de otros lugares que tuvo otra crianza, que tuvo otras formas. Claro. Pero realmente no hay grandes diferencias. Bien. O sea, y nada, yo me siento tan cómoda en esos ambientes como en estos. O sea, como que no, de verdad, o sea, honestamente, como no me resulta ni difícil aquello, ni esto tampoco. ¿Entendés? Como siento que trato de llevar mi forma a donde voy. Digo, no es que hablo distinto con otra gente, ni por ahí hablo de temas, obviamente, que por ahí no encuentro muchos pares acá, claro. pero nada. Y viceversa debe ser lo mismo, ¿no? Y viceversa, tal cual, sí. Tal cual. Contame un poco de tu obra. Ahora está, lo último que yo vi fue lo de la usina, el arte, ¿cómo es que se llama? Bien, Ciclorama se llamaba la muestra. Eso me flasheó mal. Hay como cierta abstracción. ¿Vos qué referentes tenés en el mundo del arte? ¿Por dónde un montón vas, de referentes. Si como que mi trabajo fue mutando, entonces los referentes van cambiando también, pero bueno, sobre todo abrevo en lo que es el surrealismo. Es un movimiento que a mí siempre siento que de algún modo está la referencia a ese momento histórico. También me interesa el informalismo, o sea, desde ese lugar, si bien es más pictórico, me interesa como un trabajo de darle entidad a la materia y de trabajar con lo que la misma materia va diciendo, que eso es más ciclorama, esta muestra que viste, viste de la usina. También me interesa bastante el esoterismo, con lo cual hay mucho de eso que aparece en mi trabajo, en mi último trabajo. Hay muchos artistas surrealistas que investigaron en los sueños, en algunas corrientes o tradiciones esotéricas. Sí, por ahí lo más conocido es Dalí, que hacía surrealismo. Sí, bueno, Dalí precisamente no es lo que más me interesaría, pero sí. No, bueno, sí, pero bueno, hay varias artistas que me resultan interesantes, como Remedios Varo, me interesa también Max Ernst, como varios artistas de ese momento que tomé inclusive técnicas de ellos. Por ejemplo, hay una técnica que usa Max Ernst, que es el frottage, que es este juego que te hacen hacer en el jardín cuando pones una moneda y frotás con un papel arriba y una herramienta que deja como el registro. Y yo usé mucho esa técnica durante mucho tiempo, que es una técnica que Max Ernst digamos como que la tomó y la hizo visible, ¿no? Si bien es una técnica muy vieja. Pero sí, todo el tiempo estoy como... O Magritte, por ejemplo, es otro artista que me gusta mucho. No sé, ahora se me van de la cabeza, pero todo el tiempo estoy dialogando con artistas. Digamos, de algún modo uno tiene filiaciones, ¿no? Como si fueran como una especie de familia que antecede, porque en realidad mi pensamiento, bueno, Sul Solar también, un artista argentino, por nombrar algún artista argentino, uno no inventa nada, ¿no? Siempre está como citando a la historia de las imágenes. Que ni siquiera es la historia del arte, es algo que excede a la historia del arte, que tiene que ver con el inconsciente colectivo, que es mucho más amplio, y todo el tiempo uno está como citando, a veces conscientemente, a veces inconscientemente. Sí. Y por ahí con otras ramas del arte, con la música, con la literatura, ¿solés tomar elementos de ese lugar? No tanto. ¿Ponés música para la hora de pintar? Sí, música sí. Más que nada me gusta la música clásica o algo más instrumental para trabajar. De literatura todo el tiempo me estoy nutriendo, porque desde que empecé como a estudiar como filosofía, espiritualidad comparada, o sea, todo el tiempo eso es como una especie de alimento para mi trabajo.
Y sí, más que nada eso. De la danza, por ahí te podría decir como que sí, hay algo de lo corporal que empieza a aparecer en el trabajo, que con el tiempo fui como consciente de eso, ¿no? Empecé trabajando como desde un lugar de mucha quietud corporal, y donde el dibujo era casi un acto meditativo, porque era casi no mover más que 2 falanges y estar sentada muchas horas haciendo un movimiento muy mínimo, que era como una meditación, así como los mandalas tibetanos, viste, que vuelcan arena. Bueno, había algo de eso en ese primer trabajo, porque eran trabajos muy extensos, de mucho tiempo, donde yo realmente había como una permanencia en el acto de dibujar, pero en la quietud física. Bien. Y después con el tiempo, con trabajos posteriores, empecé ya a desplegar un poco más el cuerpo, sobre todo en el trabajo de la usina que decís, ahí ya hay como un despliegue corporal mucho mayor. Claro, porque ¿qué tamaño es si lo estirás? Sí, lo estirás, era un dibujo de 30 metros por 2. Ajá. Sí, era súper grande. Ahí te tenés que mover sí o sí. Sí, y aparte lo desplegaba en el piso, ni siquiera lo trabajaba sobre la mesa, y trabajaba como volcando líquidos, con lo cual había como menos control. Ajá. Y mucho más despliegue corporal, porque realmente me excedía el formato. Bien. ¿Qué tanto hay de azar, por ejemplo, en esa pintura? Cuando vos decís volcar líquido, dejar caer líquido, ¿o está controlado todo? Y se podría decir que es un azar controlado. Okay. O sea, hay mucho de azaroso, porque después de investigar durante mucho tiempo el grafito, yo noté que había algo que era como una memoria impresa en el material. Ajá. Y que empecé a intentar por diferentes formas de darle lugar a esa memoria, y empecé a probar hasta que se pudo expresar libremente el grafito, digamos, como que esa es la parte de azar, donde yo realmente no controlo. Yo armo como unas mezclas con diferentes solventes y diferentes cantidades de grafito. Ajá. Y voy volcando, y bueno, y ahí sí suceden cosas bastante mágicas, se podría decir. Pero bueno, también entiendo que hay parte de mi mirada ahí, entonces esa es la parte de control, digamos, de cubrir todo el plano, de por ahí velar algunas partes y relevar otras, ¿viste? Es como todo un trabajo que sí, ahí hay una mirada que es como mucho más controlada. Porque a mí me pareció, yo vi rostros en esa pintura. Sí, me decían mucho eso. Sí. Pero no fue la búsqueda en sí. No, pasaba algo muy raro. Dentro del ciclorama mucha gente me decía, como que se movía. Ajá. Y en realidad lo que pasaba era que no es que se moviera el dispositivo, sino que era un dispositivo fijo, sino que uno tiene como la mirada, ¿viste? Como cuando miras las nubes y buscas formas, o cuando miras las piedras, ¿viste? Que están las geoformas también. Y pasaba eso, o sea, como que la gente miraba el ciclorama y empezaba a encontrar formas, y cuando corría la mirada y quería volver a encontrar esa forma que había visto, ya se perdía. Entonces parecía como si se moviera. Ajá. Pero sí, creo que no había intenciones mías de generar un rostro, pero por momentos sucedía que aparecían, sí, seres, ¿no? Podríamos llamarles, pero no sé. Bueno, ahí la intención entonces es que el grafito actúe, o sea, ¿cuál es tu móvil en este tipo de obras? No sé, capaz que una pregunta. Sí, no, es una buena pregunta. En realidad, a mí lo que me empezó a pasar es que cada vez más necesité generar como dispositivos inmersivos. Ajá. Como esta cosa de aislar al espectador de lo circundante y envolverlo en otra situación. Okay. ¿Sí? Que es algo que hoy se utiliza bastante. Lo empezamos a ver cada vez más, por ejemplo, esto de Van Gogh inmersivo, esta cosa que empezó a suceder de que se utilizara mucho. Para mí tiene que ver con la dispersión que hay en los niños. Total. Por el tema de las redes y de los dispositivos, de las pantallas, y de los jóvenes, y de los adultos también, en todos. Entonces es como que realmente necesité como eso, despojar al espectador de cualquier otra cosa que le quitara la atención sobre el trabajo. Claro, que no le dé ganas de subir una story.
También, viste, no, sí, me parece que es como muy vivencial lo que yo hago. Realmente hay obras que cada vez menos se pueden registrar. En la última muestra hay una obra que directamente está en la oscuridad. Y que realmente es muy vivencial. Te pasa algo como entrando a esa sala, por el tipo de iluminación que tiene, que es muy sutil, casi de vela. Y que por más que quisieran sacar, mucha gente quería como subir una foto de esa obra y me decían, no puedo postear esa obra, que fue la que más me gustó. Y a mí me parecía genial eso, claro, porque dentro de todo era la gracia, ¿no? Como que te fue algo, no con esa cosa de que siempre tenés que estar con el teléfono en la mano registrando todo para poder mostrar dónde estuviste, sino que realmente te lleves un momento de presencia, de estar presente frente a una obra. Y sin compartírselo a nadie, es increíble. Sin compartírselo a nadie, sí. Es increíble. Que es algo que antes pasaba mucho en los museos. Uno realmente caminaba por un museo y estabas atento a la obra, o sea, no había esta cosa de necesidad del registro constante, de la posibilidad de tener una cámara en la mano todo el tiempo, sí, que a mí me resulta demasiado molesta y creo que eso, que dispersa mucho de habitar los momentos y de habitar las muestras. No va a haber foto, no vas a sacar foto mejor que la que fue el fotógrafo a hacer para promocionarlo. Sí, pero ahí hay otra cuestión que se agrega, que es esta cuestión de quiero mostrar dónde estoy. Claro. Que eso para mí es como ya el nivel de frivolidad al que llegamos, excesivo, que me parece innecesario, porque realmente te estás perdiendo otra cosa, que es estar realmente mirando lo que estás mirando. Cospral cumple 70 años al servicio de la comunidad y auspicia la siguiente pregunta. ¿Vos cuándo arrancaste a exhibir en galerías y esas cosas? Más o menos, ¿en qué año? Más o menos 2009. 2009, todavía no había redes sociales, o sea, Facebook de incipientes, creo que estaba Flickr en ese momento, o Fotolog. Ajá. Bueno, esas eran las... Creo que ni las conoces vos. No, sí, Fotolog, llegué a tener Fotolog, pero llegué ahí a lo último. Época de floggers y esas cosas. Claro. Claro, y a lo que yo iba es que no había ahí una difusión a través de las redes sociales de lo tuyo. No tanto, no. Empezaba a ver, pero poco, la verdad. Después, bueno, cuando surgió Facebook ya ahí explotó, viste, como que... Y creo que todos nos prendimos en esa ola en un momento. Yo siento que estuve mucho en esa en un momento. Pero vos no necesitaste de las plataformas para darte a conocer. O sea, no... Y había otros medios, qué sé yo. El periodismo era en ese momento. Igual ya estaba, la verdad que ya estaba un poco la movida por Flickr, por Fotolog, ya estaba un poco la movida armada entre los jóvenes de ese momento. Pero sí, fue no sé si fue una necesidad, pero bueno, había otras formas. Es algo que fue mutando, ¿no? Claro. Sí. Sí, qué loco esto de la necesidad continuamente de estar publicando todo, mostrando absolutamente todo. Es muy triste lo que está pasando. Sí. Pero que uno esos piensa, niveles, digo. Uno piensa que le puede servir a uno, ¿no? Mira, están difundiendo mi obra, si se quiere. Pero la búsqueda es otra. Sí, yo siento como que construimos un avatar en la red. No es una realidad, no somos. Digo, nadie muestra lo feo o lo triste, ¿viste? Es como que está muy... A veces lo triste se comparte, que eso podría ser como el lado positivo, pero está muy esta cosa de construirte un perfil de algo que no sos. O sea, que es una fantasía y no sé, me parece pobre. ¿Y tu obra es lo que sos? Sí, sin duda. Sí. O sea, ahí sí que no hay filtro de nada. Okay. Por lo menos yo siempre me manejé en esa honestidad en relación a mi trabajo. De hecho, por eso fue mutando. Porque acompañó mis procesos, mis cambios, o yo acompañé a la obra. Siempre siento que la obra me hace a mí o yo hago la obra. No sé quién forma a quién, pero digo, somos como una especie de cosa ahí que vamos trabajando en conjunto. Te escuché decir que... Tu mejor obra sos vos misma, tu construcción. Sin duda, sí. Sí. Bueno, y te iba a preguntar con qué lo construís, pero bueno, ya me has dicho. Sí, bueno, soy muy curiosa, muy cambiante también, me van interesando cosas y me voy moviendo, ¿viste? Como no soy de estar muy estable en una forma. ¿Vos sos madre? Soy madre. Eso te debe haber cambiado también. Totalmente, fue increíble el cambio. Sobre todo apareció como todo el mundo emocional. De hecho, creo que Ciclorama fue posible gracias a haber sido madre.
Mirá. esa posibilidad de tomar contacto con la humedad en la obra, porque yo hasta ese momento había trabajado siempre con materiales secos. Okay. Y también el hecho de poder soltar el control y darle entidad a un ser, eso es maternidad pura, ¿sabes? Mirá. O por lo menos es como yo entiendo la maternidad, como algo que viene a través de vos, pero que a partir de ahí tiene vida propia y que vos lo vas descubriendo cada día. Eso debe haber marcado, obviamente, como en todo, un antes y un después, y en tu obra también me decías, con esta, Sí. ¿fue en ese momento cuando salió Ciclorama? Ciclorama, Luisa tenía 3 años. Ah, Sí. ¿y antes hubo ahí algo que, no sé, mientras estabas embarazada? Sí, ya ahí ya había empezado a tomar contacto con formas como más disruptivas de trabajo, como menos programadas, sobre todo. Ok. Sí. Bueno, cambiemos un poco. Sí. Vos, ¿cómo es tu taller? ¿Cómo te manejas? ¿Tenés un taller, por lo que vi, o no? Y Tengo un taller, sí. ¿cómo es eso? ¿Cómo lo armaste? También fue cambiando, o sea, cuando empecé tenía un taller compartido en un lugar que era como muy trash, muy raro. Ajá. Después entré a la Universidad de Itela a hacer como el programa de artistas de la Universidad de Itela y ahí nos dieron un taller dentro de la universidad, Ah, mira. que era como un sótano compartido con varios artistas, que también era como bastante caótico. Ok. Después de ahí, de Itela, 10 de los 20 artistas que éramos, 10 nos alquilamos una casa y tuvimos un taller colectivo que era casa-taller, porque algunos artistas vivían ahí. Y teníamos espacios mínimos de trabajos minúsculos y bueno, y nos arreglábamos y nos peleábamos cual familia y bueno, y ahí íbamos llevando adelante como podíamos ese lugar, en el cual estuve 9 años, un montón de tiempo, sí. O sea, con muchos movimientos de gente que entró, salió y demás, pero en ese lugar permanecí mucho tiempo. Y hace unos años ese lugar se vendió y entonces fui como yéndome de un lugar a otro, primero a un taller con otra amiga que me alojó en su taller y ahora estoy en un taller más grande propio. Ajá. Y bueno, y construí acá en el Paraíso un espacio también de trabajo para poder tener acá un lugar para trabajar cuando vengo. Así que está mutando, siento que está todo moviéndose en relación Bien. al ¿Y despliegue. siempre controlado este movimiento o sos más de dejar que fluya, si se quiere, o que... Y es parte de lo que trajo la maternidad también, y de lo que trajo como todo este estudio de espiritualidad, que es por ahí no programar tanto, sino abrir la escucha a lo que se presenta, ¿viste? Okay. Que es como otra forma de estar en el mundo. Sí, sí. Es como un cambio ontológico, de verdad. O sea, yo era una persona de mucho enfoque y de mucha voluntad, ¿viste? Como esa cosa medio voluntarista de quiero hacer esto, voy detrás de esto. Ajá. Y me proponía objetivos y iba detrás de los objetivos. Y durante muchos años fui una persona así. Y después como empecé a entender que había otra forma de estar en el mundo, ¿viste? Como como de estar atento a señales, a símbolos, a lo que se va presentando, ¿viste? Y ahí empezó a pasar otra cosa completamente distinta, que es como no tanto de direccionar y de controlar, sino de ser más receptivo. Por eso digo que es algo que trae también mucho la maternidad, porque Claro. tiene que ver con esto, con ser receptivo y poder abrir, ¿no? Porque te quería preguntar respecto, cuando vos terminás una obra, ¿no? Sí. La presentás, la gente va, haces las notas pertinentes, todo, termina eso. Sí. Arranca algo nuevo, ¿no? Sí. Eso nuevo, vos buscás que supere lo anterior, que sea totalmente distinto, que sea una misma línea. ¿Cómo es la búsqueda? No, ahí? bueno, en general yo cuando llego a la instancia de mostrar Sí. lo que estoy haciendo, ya probablemente ya estoy en otra cosa. Okay. Con lo cual me pasa en las últimas muestras que hay como mucho desapego de la muestra, pero porque yo ya empecé como otro proceso y Claro. la muestra salió mucho después. Y también me pasa que el movimiento en la obra, digo, cuando hay diálogos, por eso digo que son como que no sé si la obra me hace a mí o yo hago la obra, pero como hay un diálogo con ese ser, que es la obra, hay una escucha. Entonces,
cuando voy escuchando la obra, solo se va presentando el movimiento. No es que yo voy detrás del movimiento, sino que voy, en ese diálogo hay algo que se va armando. Entonces ahí se van abriendo formas, nuevas formas probablemente. Entonces como que no es tan programado ni tan pautado de que termino, muestro y a partir de ahí hago otra cosa. Okay. Se van por lo menos yo no me lo propongo así. A veces se van superponiendo. De hecho, en la última muestra, por primera vez, y también en función de que estoy rediseñando mi página web y que un poco viendo todo el material de varios años de trabajo, me pasaba eso, que muchas obras yo en su momento las separaba como en series. Ajá. Y como que la tenía organizada mi página web de los trabajos en series separados. Y por año. Claro, por año. Y después me di cuenta que en realidad cuando estaban todos juntos había una potencia y había algo, un concepto que se armaba en el conjunto del trabajo. Entonces empecé a mezclar, okay. ¿no? De hecho, a la web, esta nueva, que todavía no la subí, pero que en breve va a estar subida, podés entrar de diferentes maneras a la web. Podés verla ordenada, si vos querés, por años, en un orden cronológico, o podés de entrada entrar a un home donde está todo junto. Y empezás a entrar por filiaciones, ¿no? Como tocas una obra y esa obra te dice, esta obra está vinculada a esta otra. Mirá. Cuando en realidad ese vínculo no es directo, no es dentro de la serie, sino que te corre, pero conceptualmente hay un vínculo que se arma, o a veces formalmente. Hermoso eso, porque hay como claro. de la misma obra, de las mismas obras que ya estaban, como una vuelta de rosca más. Es una vuelta más que inclusive da lugar a nuevas obras. Claro, qué lindo eso. Y eso es lo bueno. interesante. Y claro, y porque no hay como una búsqueda de superación, entonces, o sí. Yo no creo en la evolución en el arte, no creo que haya una evolución. Siento que hay formas que van cambiando, pero yo no te puedo decir que mi trabajo de hoy es mejor que el que hice en 2009. Eran distintos, no sé cuál es mejor, no lo podría evaluar en esos términos. Eso es una cosa que me llama bastante la atención, porque a mí no me gusta leer lo que yo escribí hace mucho tiempo, por ejemplo. Ah, mirá. Pero ¿vos cómo te llevas con esas cosas que hiciste tiempo atrás? Sí, no me molestan tanto, algunas sí. Tanto. Claro, alguna que otra me hace ruido, pero por ahí por la forma en que lo mostré, o por cierta literalidad que había. Pero hoy las vuelvo a mirar y me vuelvo a enamorar de un montón de cosas. Okay. Y de hecho las tengo presentes cuando estoy produciendo hoy en la actualidad. También, digo, desde esa serie de trabajos de 2009 en adelante, casi todos mis trabajos surgieron de sueños. Ah, mira. Con lo cual hay algo ahí que sigue siendo muy actual, ¿viste? Que si bien uno va creciendo y los sueños van cambiando todo el tiempo, sí. pero yo siento que me recuerdan a ese momento de mi vida, de algún modo. Porque, bueno, ya te digo, como dialogo mucho conmigo. ¿Te acostás queriendo soñar o sucede? Viste que, bueno, hay mucha gente que controla el sueño o que tiene sueños lúcidos, esas cosas. Claro, sí. Y por ahí si te acostás pensando en algo, capaz que soñás en eso. Sí, o no, hay no técnicas, sé. ¿viste? Hay una técnica que se llama anamnesis, Ajá. que vos te acostás y rememorás ese día de atrás para adelante y de adelante para atrás. Ah, mira. O sea, desde el momento en el que estás, te pensás qué hiciste antes de acostarte, qué hiciste un momento antes de que te ibas a ir a acostar o antes de cenar, y bueno, llegás hasta la mañana y después empezás desde la mañana para adelante. Ah, mira. Y si te dormís, como habiendo hecho todo ese recorrido, inducís, digamos, el sueño, digamos, okay. el sueño que podés retener de algún modo. En realidad siempre soñamos, pero bueno, no siempre tenés esa posibilidad de captarlo, ¿viste? Claro. Yo empecé a hacer esta técnica de anamnesis y también es como que hay algo que empieza a pasar cuando vos le abrís la puerta a los sueños empiezan a aparecer, digamos. Claro, es como sí, que sí. tiene que haber un consentimiento también, ¿no? Como de... Y me pasó mucho en pandemia, que soñé mucho y anotaba los sueños... Apenas te levantabas. Apenas me despertaba. Tengo como más de 200 sueños de pandemia. Que es un material súper rico para trabajar. Sí, y igual hiciste cosas respecto a sueños de la pandemia. Sí. Vi algo. Sí, unos dibujos. Hay unos dibujos de eso. Un dibujo que están como sentados así en una especie de... Eso fue un sueño, sí. Okay. Sí, que es como una especie de personas, mujeres que tienen como bebés en los brazos y están en ronda.
no necesariamente mujeres, o sea, eran personas... Sí, porque yo sí. no vi mujeres, Sí, pero... eran un montón de sueños tuve ahí en la pandemia. También en las meditaciones a veces aparecen como visiones también, que también suelo llevar al dibujo. Y algunos los dejé inclusive en el plano verbal, o sea, en el plano escrito, y hice una muestra el año pasado donde había audios de los sueños. Era mi voz leyendo los sueños en audios. Sí. Bien, ahí hay como dos, ¿cómo sería? No sé si plataformas, pero el papel con el grafito, con el lápiz y también el audio. Sí, o sea, sí. Bien. Sí, como nuevas materialidades. Ok. Muchos quieren ser artistas, si se quiere, pero muy pocos son los que llegan, o a veces cuesta mucho llegar a lugares donde vos decís, bueno, me dedico al arte. ¿Qué tiene tu obra o qué tiene tu forma de ser o qué tenés vos que decís, mira, yo me puedo dedicar a esto? ¿Qué crees? No lo sé, ni idea. Yo creo que igual una cosa es sentirse artista y otra cosa es que puedas vivir de eso. O sea, es una dificultad que todos los artistas tenemos, por lo menos en este país. O sea, no es fácil vivir del trabajo porque lo que sabemos, ¿no? O sea, es algo completamente prescindible, digo. Es un círculo muy reducido, el círculo del coleccionismo de arte, claro, serio, y es muy poca la gente que tiene el poder adquisitivo para poder comprar una obra y colgarla en su casa. Entonces, hay muchos artistas para algo que es como una torta muy pequeña para repartir entre muchos, con lo cual no es fácil para nadie. Y por otro lado tampoco hay tantos sostenes del Estado nacional, pero no tantos como para poder realmente vivir de eso. Yo, por ejemplo, estuve en un momento en una residencia en Canadá con unos artistas mexicanos. Ajá. Y ellos tienen el fondo, le llaman el FONCA, que es el Fondo Nacional de México para los Artistas, que realmente es una plata significativa como para que vos puedas pasar 2, 3 años haciendo una investigación. Ah, mira. Y eso es algo que acá en Argentina todavía no tenemos. Está el Fondo Nacional de las Artes, que funciona súper bien, pero que todavía no tiene los fondos suficientes como para poder, bancar a tantos artistas y bancarlos por tanto tiempo. Con lo cual, eso ha hecho que también muchos artistas se van a otros países, porque en otros países, inclusive no teniendo la nacionalidad, por ejemplo en Alemania, no teniendo nacionalidad alemana, igual podés conseguir becas que te permitan, desarrollar tu trabajo. Pero no hay entonces una receta, una fórmula. No creo que haya una receta. Para mí no hay una receta en nada. Hay tantos caminos como corazones, dice un proverbio sufi. Pero sí, es eso, es como que cada uno se va haciendo su propio camino, sobre todo en esas disciplinas que son tan poco estructuradas, ¿no? Pensá que ni siquiera hay un colegio de artistas que regule. Claro. Recién ahora estamos armando un tarifario entre varias artistas mujeres y que se agruparon y están armando un tarifario de artes visuales como para decir, bueno, por lo menos hay montos que te tienen que pagar si vas a exhibir en un lugar. Claro. Pero bueno, no, era algo que hasta este momento no había. O sea, es muy loco, pero hasta los arquitectos, todos tienen un colegio que regula la mayoría de las profesiones. Bueno, los artistas plásticos, hasta los músicos, que pues estás ahí inclusive. Claro, sí. Los artistas plásticos somos medio parias en eso, medio rebeldes también, yo creo, y nunca logramos como eso, tener un sostén económico estable, o regulado. Ajá. Hoy me preguntabas de qué signo soy. ¿Te interesa todo el tema de la astrología, no? Sí, estudié astrología. ¿Estudiaste? Sí. ¿Y eso también lo volcás en tu obra? ¿O son dos cosas que las tenés pero no se mezclan? Sí, aparece mucho. De hecho, también aparece en mis talleres. Como que en un momento hacía las cartas natales de los alumnos y para ver un poco qué energías tenían, para entender un poco por dónde iba el trabajo. Sí. Te puedo preguntar porque yo te dije soy de Cáncer y me dijiste, claro. No te dije, porque me estabas hablando de la comunicación. Sí. Y pensé, debe tener un Mercurio en un lugar
importante, o sea, tendría que ver dónde tenés Mercurio en tu carta o qué ascendente tenés. Yo tengo ascendente en Aries y luna en Escorpio, Ah, mira, algo así. Que mira. cuando se lo comenté a una novia que tenía me dijo como, claro, me dijo así como que fue lo peor, no sé. Sí, bueno, tampoco hay que ser tan categórico, ¿viste? A mí me pasa a veces que se reduce mucho, ¿viste? Al signo solar y en realidad la carta astral es súper amplia y hay que ver la carta para entender realmente, digamos. Bien. Pero sí hay cosas que uno puede detectar, como cuando empezás a entrenar el ojo en ese lenguaje, que es un lenguaje, empezás a ver. Sí. Lo último, como para ir cerrando, ¿qué se viene ahora? ¿En qué estás trabajando? Si se puede saber, si se puede spoilear un poquito. Estoy con un proyecto editorial que hace varios años que empecé y que, bueno, finalmente creo que el año que viene va a salir. Tengo una muestra ahora el 10 de agosto, una muestra individual en una fundación en Buenos Aires que se llama Fundación Vocación Humana, que es un lugar donde yo me formé en lo que sería esto, es como una especie de comunidad de búsqueda, donde ves espiritualidad comparada, ves, la llevan adelante dos filósofos y personas como idóneas en lo que es estudios orientales y también escritores. Y el fundador es el traductor del libro rojo de Jung. Ajá. Y bueno, tienen una casa que es muy, muy hermosa y voy a exhibir ahí en la fundación. Después viene Arteba, que es más hacia fines de agosto. Y después es este proyecto editorial que debería darle duro. Bien, bien. Bueno, muchas gracias por haber venido. ¿Te gustó? Bueno, gracias, me encantó. Bueno, gracias. Buenísimo. Gracias.